¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Vamos a conversar sobre un tema en general que va a ir dándonos detalles de otro y lo va a entrelazar porque cuando hablamos de cambio climático necesariamente hay otros temas asociados que nos van a permitir mitigar, adaptarnos, prevenir, palabras claves cuando hablamos de eso. Y también vamos a hablar de la atención de emergencias o desastres que se dan o incidentes que se dan sobre esta relación cambio climático con esas emergencias que tenemos en momentos en donde hay condiciones extremas de la naturaleza, como muchísima lluvia o muchísima sequía. Para eso tenemos a dos invitados con quienes vamos a conversar hoy. Voy a presentar de inmediato a la ingeniera Laura Porras, que trabaja en el Departamento de Proyectos de Cambio Climático, de la Unidad de Cambio Climático, acá del CEFIA. Buenas tardes, Laura, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Verdad que es un tema muy amplio? Es un tema muy amplio, muy importante de la actualidad. Necesitamos tener más conversaciones sobre cambio climático en las mesas de diferentes espacios, así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted porque de verdad es eso, es a todo mundo, no importa nuestra profesión, nuestra edad, la zona en la que vivamos en el país, más bien tener bien mapeado todo eso nos va a permitir ser un poco más eficientes en las acciones que hagamos. Correcto. Les presento también al ingeniero Marcial Rivera, que es el jefe del Departamento de Investigación y Análisis del CEFIA. ¿Cómo está, Marcial? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este tema es tan relevante porque es parte de nuestro día a día y muchas veces a través de la ingeniería y la arquitectura podemos encontrar soluciones prácticas a los problemas cotidianos y ojalá esta conversación nos lleve a pensar en cómo eso afecta a nuestro día a día. Y es que además nosotros como seres, ¿verdad?, humanos somos el elemento que altera en positivo o negativo una atención, una prevención de un desastre o propiamente la mitigación o cómo aceleradamente nosotros incidimos en el daño, ¿verdad?, que le ocasionamos al ambiente. La primera pregunta para los dos, y esto va a ser súper didáctico porque es un proceso de aprendizaje para todos, es: ¿efectivamente existe una relación entre el cambio climático y los desastres mal llamados naturales? Porque luego Marcial nos va a explicar muy bien, pero hay una relación directa. Sí, vamos a ver. De ahora que dijiste que está estrictamente relacionado con lo que nosotros como seres humanos desempeñamos, me gustaría ir a un poco a la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde efectivamente dice que el cambio climático es este cambio que se puede, se da, ¿verdad?, por las acciones humanas que desarrollamos. Tristemente, sí. Sí existe un cambio climático natural, ¿verdad?, y es un proceso de la Tierra, pero nos vamos a centrar en este que estamos ocasionando nosotros con nuestras acciones, con nuestras prácticas, que justamente lo que están haciendo es alterando la composición, y dentro de esa definición dice la composición de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, justamente todo este cambio que se está dando nos lleva a una alteración en la temperatura de la Tierra, ¿verdad? Y no es lo mismo el cambio climático que el calentamiento global. Vamos a ver, se relacionan ciertamente, pero nos está llevando a tener este calentamiento, ¿verdad? Entonces, se incrementa la temperatura y justamente así es como se altera el entorno y pues tenemos desastres, eventos climáticos extremos, ¿verdad?, que llamamos. Entonces, lugares donde tal vez no había lluvia, ahora de repente tenemos lluvia todo el año, ¿verdad? O lugares donde usualmente no había sequía, ahora hay sequía. Entonces, justamente tenemos que ver, analizar cómo es este entorno y de qué podemos hacer, ¿verdad? Nosotros como individuos y también desde lo colectivo, ¿qué podemos hacer? Es importante. Ahora sí, Marcial, indiscutiblemente sé que la respuesta será que sí, pero estos eventos extremos a los que estamos sometidos indiscutiblemente nos han dejado evidencia de daños muy importantes que no solamente van del impacto visual, ¿verdad, Marcial? Cómo también ha impactado estructuras, edificaciones, todo lo que tenemos construido ya por años, cuánto lo ha impactado precisamente esta alteración que le hemos hecho nosotros como humanos y le seguimos haciendo a veces a nuestra sociedad, a nuestro planeta. Aprovecho esta introducción porque es muy interesante repasar rápidamente algunos términos que tienen que ver con esta parte de desastres. Porque para que se produzca alguno de estos eventos que Laura estaba contando, tiene que existir alguna amenaza. Tiene que existir una población que es vulnerable y tiene que pasar el evento para que se produzca un desastre. Entonces, la amenaza, por ejemplo, es un volcán
que puede o no puede hacer erupción. Es un río que puede o no puede salirse. La vulnerabilidad es cómo yo me acerco o cómo yo convivo con esa amenaza que existe. Entonces, una familia, un pueblo que viva muy cerca de un río, tiene más vulnerabilidad a una amenaza que es exactamente igual. ¿Cómo pasaría un desastre? Pasaría un desastre si esta amenaza se hace latente, llueve mucho, el río se sale, pasa por donde las familias están viviendo y eso les ocasiona un desastre. Por eso decimos que el desastre no es natural, porque la lluvia es natural, el río es natural, pero la gente conviviendo alrededor no. Entonces, por ejemplo, en ingeniería, uno de los temas más que desde hace más tiempo se viene tratando y en nuestro país, por ejemplo, ha sido muy exitoso, tiene que ver con el código sísmico. Vivimos en un país donde tiembla. Y ese es un evento que la amenaza importa, que ya existe. Ya existe. Ahí no importa si estoy cerca del río o no estoy cerca del río. O sea, nuestro país tiembla completamente. Pero yo puedo decir construir con el código sísmico o sin el código sísmico. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en las viviendas de interés social de nuestro país, que todas se construyen con el capítulo simplificado, que es una parte del código sísmico, cuando hemos tenido terremotos grandes de 7,6 grados, la cantidad de viviendas afectadas es muy baja. Cuando lo comparamos con sismos de intensidades similares en otros países de América Latina o del mundo en general. Entonces, la ingeniería sí ha sido muy exitosa trabajando con cómo reducir la vulnerabilidad ante una amenaza que existe, pero hasta esa alerta muy grande. Cuando el comportamiento de la amenaza que nos explicaba Laura comienza a cambiar, estas medidas que nos hemos acostumbrado a tomar dejan de tener esa vigencia o dejan de tener esa protección que nos estaban dando, y es cuando encendemos alertas con respecto a todos los nuevos posibles daños o nuevas posibles afectaciones o nuevas alteraciones que pueden ocasionar estos eventos sobre la vida diaria que tenemos. Y precisamente para poder enlazar esto y que ambos me puedan dar la respuesta desde los distintos ámbitos de acción, es si nosotros, producto de esta alteración que le hicimos, ¿verdad?, al planeta, hemos podido avanzar hacia la prevención o podernos poner lo más cerca de la mitigación posible, si esa es la palabra correcta, o nos estamos quedando todavía muy atrás sobre este cambio tan vertiginoso y llegar, por ejemplo, a entender que ya la situación de emergencia entendemos que no es provocada necesariamente por el volcán, porque ya está ahí, es la amenaza que existe, sino que además ya yo me corrí más hacia el río. ¿Estamos avanzando o no lo logramos? Nos estamos quedando muy atrás conforme a este cambio tan vertiginoso que tuvo el planeta por lo que le generamos. Cuando a mí me preguntan si lo estamos haciendo bien o mal, no me gusta tal vez dar la respuesta de si lo estamos haciendo bien o mal. Lo que sí puedo decir es que estamos avanzando. Si lo interiorizamos, sí, claro, okay. Lo interiorizamos y estamos avanzando, estamos haciendo cosas. Un ejemplo de esto son todos los proyectos que podemos hablar en cuanto a mitigación y adaptación que se ejecutan en el país. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es un ente que ha ejecutado proyectos. Por ejemplo, contamos con la metodología de evaluación de riesgo climático MERCI-CR y ya tenemos un proyecto piloto implementado en la comunidad de Dota, ¿verdad? Un proyecto exitoso. También nos encontramos ahorita en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía y ONU Habitat con un proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima en el inicio de la construcción del Código Costarricense de Construcción para la adaptación al cambio climático, ¿verdad? Entonces, estamos avanzando, estamos haciendo cosas, queremos en un mundo ideal y soñado posiblemente, ¿verdad? Llegar a ese momento donde ya no tengamos que correr, tal vez, pero sí estamos trabajando, estamos haciendo cosas y estamos ahí en las comunidades de la mano con las personas que realmente lo necesitan, los grupos vulnerables, porque también la adaptación es eso, ¿verdad? Si bien es cierto, nos podría alcanzar a todos, sí hay grupos más vulnerables que otros. Entonces, es importante saberlo e ir a atender a esos grupos también. Bien valioso, y aquí la clave está en que, aunque sea una acción que estamos haciendo como país, sí tiene un impacto positivo, pero también es cierto que nosotros somos de ese tamañito en comparación al planeta, ¿verdad? Y a lo que están haciendo todos los países, pero eso no significa que debamos de dejar de hacer acciones, y hacia eso me voy a dirigir para que nos puedan hablar de las acciones que podemos hacer nosotros de forma individual y en las que hay un proceso de ingeniería o un proceso de arquitectura, un profesional que puede hacer más por ello. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de reforestación, que es
medida famosa y cuidadosa, Sí. ¿verdad? Cuidadosa, no podemos andar reforestando solo por reforestar, tenemos que evaluar si realmente es la medida que necesitamos o si realmente las especies son las que se necesitan. O podemos hablar de cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? En lugares donde es usual la sequía. Pero entonces, sí hacer esas diferencias es importante. Somos un país, la mitigación siempre es importante, pero somos un país que necesita mucha adaptación, porque somos particularmente vulnerables. Y justamente lo que decía Marcial, hay países que más producen que no están comprometidos. Eso quiere decir que esto no se va a detener. Cada vez vamos a tener eventos climáticos extremos con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Entonces, para nosotros como país, la adaptación es esencial. Entonces necesitamos ir cada vez metiéndonos muchísimo más ese chip de adaptación. Quédese con nosotros que seguimos conversando sobre esas acciones que podemos hacer para impactar positivamente el planeta en el que vivimos. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Somos especialmente vulnerables por la región en la que nos encontramos ubicados, por nuestra cultura, por varias. Por la región. Sí, vamos a ver, es un conjunto de cosas, pero justamente la región de Latinoamérica y el Caribe es una región sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y sobre las acciones que podemos hacer, voy a preguntarle a Marcial un poco sobre las que tienen que ver con ingeniería para devolvernos a las que tienen que ver con lo que podemos hacer nosotros en las casas, ¿verdad? En donde no necesariamente necesitamos el trabajo de un profesional, no significa que detrás no existió, pero Marcial, en esa línea, ¿qué podemos hacer para tratar de reducir nuestra condición de vulnerabilidad y de riesgo asociado a todo lo que hemos conversado desde el punto de vista de infraestructura, de ingeniería o de arquitectura en nuestra comunidad y en nuestros hogares? Voy a aprovechar un ejemplo que decía Laura porque estas medidas de mitigación o adaptación, y quiero usar un ejemplo de Japón. Japón es un país que está expuesto a tsunamis. Es otro tipo de amenazas que no tiene que ver con cambio climático. Entonces, se pueden hacer enormes diques de concreto, grandes que protejan las zonas, una gran inversión, o podemos sacar a las poblaciones de las zonas que pueden sufrir un tsunami y las ponemos en lugares que no sean tan vulnerables. Hay una que cada una tiene un costo diferente. Si una población es nueva, moverla es muy fácil. Si es una población viejísima como Tokio, probablemente hay que hacer diques porque no se va a mover toda una macro ciudad. Y en general, cuando uno comienza a analizar qué podría ser más barato, es muy complejo, porque muchas veces tenemos soluciones de ingeniería que podrían brindar una solución, pero tienen un costo muy caro. Y puede ser un costo social, que es convencer a las personas, movámonos para toda otra ciudad, cambiamos todo un pueblo completo, o puede ser generar alguna obra de infraestructura. Y utilizo ejemplos de otros países porque a veces sentimos que es como que aquí tenemos problemas. Solo nosotros. No, en Japón pasa. En Estados Unidos pasó después del huracán que había caído en Nueva Orleans, que con dinero del Estado se construyeron unos diques especiales. Y entonces fue mucha inversión, millones de dólares construyendo eso. Pero después se le entregó a un comité local de emergencias que no tenía dinero para hacerle mantenimiento. Y se generan obras de mitigación que al final de cuentas no necesariamente terminan reduciendo el riesgo al que estoy expuesto, porque no solo la inversión es crear conciencia en las personas, y muchas veces las medidas de mitigación y adaptación tienen que ir mezcladas. Entonces ahora, aterrizando un poco más en la consulta, a través de la ingeniería y de la arquitectura se puede encontrar un balance apropiado. Porque, por ejemplo, podemos tener más ventanas o más circulación que haga que en la vivienda yo ocupe menos energía para aire acondicionados, entonces me adapto a condiciones. O también se pueden hacer cosas más costosas como, no sé, como
tener que hacer diques o dragados de ríos o cosas más grandes para evitar también que pudiera llegar a pasar una inundación. Entonces, es muy importante que las comunidades reconozcan que los profesionales de ingeniería o los proyectos de ingeniería y arquitectura que se generan alrededor de la resiliencia y de la mitigación son muy importantes y las comunidades deben participar. No se vale que le llegamos a poner un dique en una comunidad y que la gente en la comunidad no entienda por qué. No sabe para qué. No sabe para qué o por qué la tengo que cuidar, porque si la comunidad entiende que este dique, si lo pongo, muchas veces la comunidad dice, pero póngalo del otro lado. Hay estudios y modelaciones que dicen que tiene que ser de este lado, pero tienen que explicarse. Entonces, probablemente cuál es el reto o cuál es uno de los retos que tiene la ingeniería y la arquitectura es trabajar muy de mano con lo social. Y por dicha muchos de esos proyectos en los que Laura contaba, uno siente que tienen esa variable incluida, porque no es solo un profesional de ingeniería trabajando en una computadora y haciendo el mejor cálculo, sino es transmitiendo ese conocimiento a la comunidad. Esa socialización es vital, de lo contrario, hasta incluso una buena acción que pueda hacer un gobierno local, una empresa, un gobierno, se puede venir abajo por la presión del desconocimiento que tenemos como ciudadanos, pero la presión que ejercemos. Por ejemplo, con esto que usted decía, Marcial, a mí me parece que es que el dique debería estar de otra forma, con ningún criterio, digamos, de un conocimiento técnico, sino que mi criterio es que ese dique no debería estar ahí. Y algunos proyectos pueden ceder ante eso y quizá pudimos haberlo hecho mejor con un proceso de socialización que no era nada costoso, que sí era un proceso complejo, ¿verdad? Los ciudadanos siempre, las personas en general tenemos pensamientos distintos, pero qué importante que podamos resaltar ese aspecto de socialización, porque sin eso estamos, ¿verdad? Estamos ante una tarea un poco más compleja. De hecho, me gustaría ahí agregar y complementar lo que dice Marcial. Ahora muchos fondos que dan financiamiento climático justamente promueven eso. Hagamos adaptación desde las comunidades, ¿verdad? Empoderemos a las comunidades. Son ellas quienes están viendo afectadas por todos estos eventos climáticos extremos. Entonces, y tienen mucho conocimiento, ¿cierto? Con este proyecto de DOTA que les mencionaba que se ejecutó, pues se va a la comunidad, ellos tienen el conocimiento, qué fue lo que pasó históricamente, qué es lo que está pasando, cómo se les está viendo afectados, ¿verdad? Entonces, construir la solución en conjunto es clave para realmente poder decir que estamos hablando de una adaptación integral y completa. Y para que nosotros podamos cambiar de cultura, porque claramente los dos, y lo hemos conversado en otros momentos, en distintos foros y aquí mismo, estamos ante una necesidad de tener una nueva cultura, de reaprender tantas cosas, ¿verdad? Como ciudadanos, y una de esas, Laura, tiene que ver con, que Marcial nos explicaba muy bien, lo que tiene que ver con ingeniería, con proyectos de arquitectura, aspectos sumamente técnicos, pero también es cierto que nosotros, como somos el alterador, también es importante que podamos entender que nuestras acciones a veces tienen muy buena fe, pero no necesariamente son tan eficientes o no son lo que se necesita en el sitio. Y yo voy a traer nuevamente el ejemplo que daba usted de la reforestación per se, ¿verdad? Yo pienso que cualquier árbol funciona, y si este árbol funcionaba en Pérez Celedón, allá en el cerro, y yo me lo llevé a Santa Cruz, y porque es que no me quiere crecer en Santa Cruz, le pongo un montón de agroquímicos, y mi proceso no funcionó de nada. Yo quisiera que usted pueda darnos un par de ejemplos, Laura, de esas acciones que yo puedo hacer como ciudadano, pero que efectivamente deben tener un conocimiento de fondo, porque si no, quizá a la larga estamos haciendo más vulnerable la condición de riesgo que ya tenemos. Sí, yo creo que, bueno, ese ejemplo que estás dando, el tema de los árboles es importante, y todo lo que tenga que ver también con el tema de biodiversidad. Si yo estoy hablando de biodiversidad y estoy utilizando lo que llamamos tal vez soluciones basadas en la naturaleza o adaptación basada en ecosistemas, hay que ser muy cuidadosos. Si existe la mala adaptación, ya se han dado casos importantes a nivel mundial de mala adaptación, y es justamente porque no se hacen o los estudios necesarios, o realmente se cree que cualquier medida es la que me aplica, porque en un manual o en una guía dice que aplique esto en este lugar, y no necesariamente es así, ¿verdad? No es lo mismo una persona productora de la zona de Guanacaste, una persona productora de la zona de Cartago. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso justamente cuando tocamos el tema de la biodiversidad y la utilizamos como medida de adaptación. Debemos estar 100% seguros de que realmente esa es la medida. Y así con la biodiversidad, porque estamos hablando de ese ejemplo, pero así con todo. O sea, la adaptación sí debe ser muy cuidadosa, porque puede
ocasionar más bien todo lo contrario. Entonces, estamos buscando adaptarnos y más bien generamos todo lo contrario. Más bien aumentamos pues la vulnerabilidad a estos eventos climáticos extremos. Hablemos ahora de ya la condición de vulnerabilidad que existe, pero cómo además yo la magnifico. Por ejemplo, Laura me hablaba en algún momento de que todo lo que hacemos en el suelo impacta en el mar y quisiera que ella pueda ahondar en eso para que después Marcial también me pueda hablar de lo que yo hago en mi estructura, creo tener conocimiento y generé otra condición, ¿verdad? Entonces, empiezo con usted, Laura. Es cierto que lo que hago arriba siempre va a impactar, por ejemplo, al mar y cómo manejo eso, ¿verdad? También como ciudadano y como comunidad. Vamos a ver, es importante tener en cuenta que justamente lo que hacemos en tierra, cualquiera podría pensar, pero ¿cómo están separados la tierra y el mar? Allá en la montaña, ¿cuándo va a llegar? Bueno, justamente tenemos cuerpos de agua también que pasan por tierra y desembocan en el mar, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que a veces hacemos que parecieran que eso no va a afectar o eso no va a llegar, ¿verdad? No es tan cierto, sí afectan el océano. Entonces, ese es uno de los ejemplos con estos ecosistemas, pero así es como yo siempre digo, esto tenemos que verlo como algo integral, no verlo como pedacitos y cosas separadas, no, somos uno solo y así es como deberíamos observarnos, así es como deberíamos de tener el cuidado con cada parte de lo que nos rodea. Ya que nosotros superamos, por ejemplo, Laura, eso del asunto del plástico, digamos, ya entendimos y ya reprendimos a la gente que íbamos tirando basura, por ejemplo. Ya yo creo que ese fue un paso que dimos bien importante, o que tenemos esta conciencia de reciclar las bolsas, ¿verdad? De usar otro tipo de materiales para eso. Ya ese fue un tema superado, pero en aspectos de cambio climático, ¿cuál puede ser otro ejemplo de esas acciones que hacemos, que es un tema que no hemos superado y que tal vez ni siquiera nos estamos enterando como ciudadanos? Justamente ese tema del plástico y el reciclaje, ese es un tema interesante, importante, porque si bien es cierto, reciclar es importante, no es tal vez el primer paso que deberíamos utilizar pensando ya en un tema de economía circular, ¿verdad? Primero es el rechazo, primero es pensar, ¿realmente necesito eso? ¿Qué pregunta tan valiosa? Exacto, eso es lo que más nos cuesta, realmente llegar al supermercado. Nunca me pregunto, siempre es quiero. Ajá, entonces realmente uno tiene que detenerse y decir, ¿realmente necesito esto? ¿verdad? Porque nos guste o no, pues las cosas vienen empacadas. Si estamos hablando de supermercados, ya es diferente si elegimos otro tipo de compras, a granel, etcétera. Pero tenemos que seguir haciéndonos esa pregunta antes del reciclaje, que al reciclaje ojalá logremos enviar ya lo que decimos, bueno, ya esto definitivamente necesita reciclaje, pero sí que antes nos demos ese momento para pensar si realmente necesitamos las cosas. Ese sería el primer paso que yo diría que tenemos que... Si ya le dimos tan duro al tema del reciclaje, yo creo que ya de alguna manera ya lo tenemos en el chip, todavía hay que darle un poco más al tema antes de ir al reciclaje, si hablamos de esa medida en particular. Pero sin duda hay otras cosas que podemos implementar desde nuestros hogares cuando hablamos de estar en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? O sea, ser más cuidadoso con la cantidad de recursos naturales que estamos consumiendo. No sé, por ejemplo, el tema del agua, ¿verdad? Es distinto lavar los platos y cerrar la llave mientras estamos lavando, a dejar la llave abierta para que circule y circule y circule el agua, ¿verdad? Son cosas distintas que tal vez podríamos pensar, bueno, ¿eso qué impacta, qué genera? Bueno, eso es lo que usted piensa, pero si Jessica también lo piensa, si Marcial también lo piensa, y todos los tres vecinos, y todos los vecinos también lo piensan, y todos estamos, entonces son ese tipo de acciones que podríamos pensar, no, eso es pequeño, eso no va a impactar, no, sí impacta, sí importa, ¿verdad? Empecemos desde lo individual también, y así pues el impacto va a ser mayor. Marcial, y eso se replica indiscutiblemente en la vulnerabilidad, y aquí le voy a dejar el ejemplo para que usted pueda explicarnos suficiente. Cuando tenemos una situación como una inundación o un deslizamiento, pensamos nada más en aquí, los de aquí abajo, algo tocaron, construyeron muy cerca, sin recordar que allá arriba pudo haber pasado algo y que mi acción sobre una estructura, sobre un movimiento de tierra, también provocó o aumentó la condición de la emergencia que estamos atendiendo. Aprovechando, enlazándolo con lo que decían, la persona que construye en el lugar donde hay un bosque aumenta la velocidad que lleva el agua, si más personas comienzan a construir más rápido el agua, eso hace que los que están aguas abajo, si antes el río ocupaba cierto espacio, puede ser que ahora ocupe más espacio porque va a más velocidad. También, por ejemplo, si el uso de recursos,
ocupo más agua en un lugar, queda un poco menos agua en otro lugar. Los desechos que quedan del agua, los tanques sépticos que tienen las familias de arriba, si no lo hacen de una buena forma, comienza a generar contaminación que se va yendo hacia abajo. Somos una sociedad y todas nuestras actividades están entrelazadas. Y la mayoría, por ejemplo, de los códigos que hacemos aquí en el colegio, el código hidrológico, el código sanitario, bueno, de viento, todos los que tenemos, claro, que hay, buscan esa armonía, una armonía que permita desarrollar actividades, tener una casa, tener una actividad productiva, entendiendo que muchas más personas son parte de esa cadena y que tenemos que utilizar el recurso nuestro básico sin extendernos más allá. Entonces sí, los profesionales de ingeniería y de arquitectura ayudan a que las familias y a que las comunidades utilicen los recursos de una forma adecuada. También, por ejemplo, un tema que podría dar hasta para todo otro programa, el urbanismo, un urbanismo sano, reduce las cantidades de vehículos que yo ocupo usar, si ocupo menos vehículos genero menos contaminación. Y también hay hasta otro tema que ni siquiera tiene que ver con construcción, y es toda la ingeniería que podemos hacer sobre el uso de materiales. Si cuando están lavando platos, además de que todos nosotros tres cerramos la llave, utilizamos un jabón creado con ingeniería que no genera tanta contaminación en aguas abajo y que cuando llega se disuelve, no genere tantos daños, también le estamos ayudando en una serie de eventos. Entonces, definitivamente, yo creo que tenemos muchas posibilidades donde los profesionales de ingeniería y arquitectura, no solo relacionados con construcción, con urbanismo, con materiales, con producción, con diseños, claro, con muchas cosas, podemos realmente llegar a acelerar esa adaptación que tenemos que hacer, porque no es que si queremos o no queremos, es que ya la tenemos encima. Sí, tenemos que pasar a la acción, y con eso quisiera que podamos despedir el programa con 30 segundos cada uno. De verdad que este es un espacio en el que podemos seguir conversando porque tiene tantas aristas, ¿verdad? Y tiene que ver tanto con nosotros como ciudadanos, como el elemento que va a favorecer o va a hacer todo lo contrario en estos procesos, ¿verdad? De todo esto que pueden hacer los gobiernos, las municipalidades, los profesionales, las empresas, las naciones. Si nosotros mismos no nos sumamos a esto de buena manera, pues los resultados probablemente sean más lentos y sean más dolorosos para nosotros y para nuestras generaciones futuras. Entonces, en 30 segundos, cada uno, por favor, le dejo un mensaje que le quieran dar a los televidentes luego de esta conversación que hemos tenido. Empiezo con usted, Laura. Bueno, realmente me gustaría hacer un llamado a la acción. Nunca es poquito lo que hagamos, ¿verdad? Tal vez mentalmente podríamos pensar, no, es poquito, no va a impactar, sí impacta, sí ayuda. Cuando lo transformamos ya a esas pequeñas acciones y lo hacemos una sumatoria a lo colectivo, realmente impactamos positivamente. El tema de cambio climático es un tema económico, social, ambiental, hay vidas de por medio, ¿verdad? Hay muchos eventos climáticos extremos en donde se pierden vidas. Yo creo que nada es pequeño, en todo podemos ayudar porque realmente esto es algo que llegó para quedarse, ¿verdad? Como decía Marcial, ya lo tenemos acá y pues no nos queda más que adaptarnos, así que a hacer. Marcial. Yo creo que también un tema importante tiene que ver con, como país tenemos muchos potenciales y muchas veces los perdemos porque se nos van afuera. Muchas veces los grandes profesionales que tienen ideas aquí no encuentran un espacio donde desarrollarlas y por dicha encuentran lugares fuera del país donde hacerlas. La tecnología del espacio nos da mucha información sobre qué está pasando en nuestro terreno, la información satelital nos da mucha información, la biotecnología nos da mucha información, la ingeniería de los materiales. Entonces, vale este momento también para incentivar a que las personas inviten a sus hijos y a esto, a que se formen en carreras de ingeniería, en carreras que los acerquen a temáticas buscando esa adaptación, buscando esa mejora del planeta. Muchas veces creíamos que la ingeniería es construir, también es construir, pero también puede ser construir un mejor futuro. Bueno, que sea eso y bueno, y hacernos la gran pregunta de qué necesitamos, cuánto lo vamos precisamente a usar, de pensar que nuestro conocimiento puede ser puesto siempre a disposición ¿verdad? de la ciudadanía para darnos cuenta que no estamos aquí solitos, como decían algunos anuncios de organizaciones mundiales hace tiempo, no estamos aquí solos, esto no es una isla, así que nos toca una construcción positiva entre todos. Muchísimas gracias a Laura y a Marcial por habernos acompañado y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado este sábado. Nos vemos dentro de 8 días.